En el verano de 1996, la selección alemana, Die Mannschaft, emocionó a su afición y rindió homenaje a toda Europa al escribir una trayectoria llena de valentía en la Euro 96. En el legendario santuario de Wembley, no desplegaron el fútbol extravagante y veloz de los franceses ni el estilo improvisado de los portugueses. En cambio, Alemania exhibió una disciplina férrea, un espíritu de lucha tenaz y la frialdad aterradora de los auténticos tanques. Superando una lluvia de lesiones que devastó al equipo, derrotaron a la anfitriona Inglaterra en los penaltis y vencieron a la República Checa con un histórico gol de oro. Ese campeonato no fue solo un título, sino una rotunda afirmación de la posición del fútbol alemán tras la reunificación del país. Pero tras el aura de aquel trofeo de plata de Delaunay, se escondían individuos con destinos muy singulares. Han pasado 30 años. El tiempo fluye como un río rápido, dejando huellas de altibajos en las vidas de aquellos antiguos héroes. Algunos se convirtieron en arquitectos de todo el sistema futbolístico, otros encontraron la paz silenciosamente tras crisis de salud, y otros tuvieron que experimentar la dureza de la vida tras colgar las botas. Retrocedamos en el tiempo y adentrémonos en las vidas de las 12 figuras más destacadas de la selección alemana campeona de la Euro 1996. Matthias Sammer, posición barrendero líbero. En la selección alemana de 1996, Matthias Sammer no era solo un defensa, era el nuevo Kaiser, el digno sucesor del dorsal 6 de Franz Beckenbauer. A sus 29 años, Sammer jugaba al fútbol al más alto nivel que un defensa podía alcanzar. Era el cerebro, el corazón, quien marcaba el ritmo y estaba listo para atacar con fuerza y marcar goles decisivos, como el gol contra Croacia en cuartos de final. Su brillante actuación, cubriendo todo el campo con su pelo rojo intenso, le ayudó a ganar el premio al jugador del torneo y, posteriormente, el Balón de Oro de 1996, un logro poco común para un defensa. Sin embargo, la cima de Sammer también llegó cuando la tragedia comenzó a aflorar. Tan solo un año después de la gloria en Inglaterra, una grave lesión de rodilla causada por una infección posoperatoria lo obligó a retirarse prematuramente a los 31 años, dejando atrás una carrera inconclusa y llena de arrepentimiento. Negándose a rendirse al destino, Sammer se dedicó a la dirección técnica, llevando al Dortmund al título de la Bundesliga en 2002. Más tarde, se convirtió en director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, DFB, y del Bayern de Múnich. Fue la agudeza mental de Sammer y su perfeccionismo, hasta la dureza, lo que sentó las bases del dominio del fútbol alemán y del Bayern durante una década. La vida personal de Sammer fue otra batalla silenciosa. Es una persona reservada, disciplinada y extremadamente seria en su profesión. El incidente más grave ocurrió cuando trabajaba en el Bayern de Múnich. Un leve trastorno circulatorio cerebral amenazó su salud, obligándolo a hacer una pausa en el trabajo para reevaluar los valores de la vida. Sammer se dio cuenta de que el fútbol no lo era todo. Se alejó del banquillo y dedicó más tiempo a su familia y a su propia salud. La sabiduría de un líbero en el campo le ayudó a saber cuándo avanzar y cuándo retroceder en la vida real. Hoy, Matthias Sammer es un respetado asesor principal en el Dortmund y un agudo comentarista televisivo. Aún conserva la autoridad de un Kaiser, pero ahora con la serenidad de quien ha caminado entre la vida y la muerte. Jürgen Klinsmann. Posición: delantero / capitán. Jürgen Klinsmann, el salto de larga melena rubia, fue el líder espiritual de la selección alemana en la Eurocopa 96. A sus 32 años, Klinsmann llevaba dentro una llama de entusiasmo inagotable. No solo era un goleador, era un inspirador, corriendo incansablemente y siempre presente en los momentos más álgidos. A pesar de estar lesionado y suspendido durante algunos partidos, su regreso en la final fue un gran impulso espiritual. La imagen de Klinsmann alzando el trofeo en Wembley con una sonrisa radiante se convirtió en símbolo de victoria. Tras el torneo, Klinsmann continuó sus aventuras por Italia, Inglaterra y Estados Unidos antes de retirarse. Su vida posterior fue un viaje para revolucionar el fútbol. Se convirtió en el entrenador de la selección alemana, aportando un aire fresco y juvenil y un juego de ataque feroz al Mundial de 2006, transformando por completo la imagen envejecida del tanque.
Continuó al frente del Bayern de Múnich, la selección estadounidense y, recientemente, la de Corea del Sur. Con éxito o sin él, Klinsmann siempre mantuvo una filosofía futbolística liberal y moderna. En la vida real, Klinsmann es un auténtico ciudadano global. Vive en California, vuela helicópteros y lleva una vida libre y liberal, muy diferente del estereotipo alemán habitual. Además, es panadero certificado, el oficio tradicional de su familia. El optimismo y la mentalidad abierta de Klinsmann a veces generan controversia, pero nadie puede negar su influencia. Hoy, tras separarse de la selección surcoreana, Jürgen Klinsmann ha regresado a Estados Unidos, trabajando como comentarista y disfrutando del tiempo con su familia, conservando la radiante sonrisa del delantero de antaño. Andreas Köpke. Posición: portero. Andreas Köpke fue el gran guardián de la Euro 96, una sombra gigantesca en la portería. A sus 34 años, Köpke alcanzó la madurez tarde, pero de forma brillante. Era un portero absolutamente fiable, con reflejos extraordinarios y una actitud serena. El momento en que detuvo el penalti de Gareth Southgate en la semifinal contra Inglaterra, con una mirada fría como el acero, pasó a la historia, enviando a Alemania directamente a la final. Köpke fue elegido ese año mejor portero del torneo, un merecido reconocimiento a su talento. Tras la gloria, Köpke continuó jugando en el Marsella antes de regresar al Nuremberg y retirarse. A diferencia del ruido que suele asociarse con la portería, Köpke optó por un camino de contribución silenciosa. Entrenó a la selección alemana durante 17 años, 2004 a 2021. Fue él quien lideró a las siguientes generaciones de porteros legendarios como Jens Lehmann y Manuel Neuer. El éxito de Neuer en el Mundial de 2014 dejó una huella imborrable en él. La vida cotidiana de Köpke es extremadamente sencilla. Se mantiene alejado de los escándalos y es un hombre de familia ejemplar. Siempre apoyó a su hijo Pascal Köpke en su carrera futbolística, pero nunca lo presionó. Su seguridad y fiabilidad en el campo son un reflejo de su personalidad. Un maestro dedicado, un padre cariñoso. Hoy, Andreas Köpke se ha retirado del cuerpo técnico alemán y disfruta de una vida tranquila, participando ocasionalmente en eventos benéficos y ejerciendo como embajador del club Nuremberg. Oliver Bierhoff. Posición: delantero. Oliver Bierhoff, en la Euro 96, fue el mejor suplente de la historia del fútbol alemán. A sus 28 años, antes de la final, era solo un actor secundario. Pero al entrar en el campo, Bierhoff obró un milagro. Marcó el gol del empate y el primer gol de oro en la historia de los grandes torneos, coronando a Alemania campeona. Con una habilidad aérea suprema y la frialdad de un asesino, Bierhoff cambió el destino del partido y de su propia carrera en tan solo unos minutos. Tras ese momento histórico, Bierhoff se convirtió en una estrella del AC Milan, ganando el título de la Serie A y convirtiéndose en el máximo goleador. Tras retirarse, no eligió la profesión de entrenador, sino que aprovechó sus estudios de economía para convertirse en entrenador. Como director de la selección alemana durante 18 años, Bierhoff fue el principal artífice de la moderna marca Die Mannschaft, profesionalizando cada etapa, desde la logística hasta los medios, y contribuyendo enormemente a la victoria en la Copa Mundial de 2014. Sin embargo, su carrera como entrenador terminó en un lamento tras los fracasos consecutivos de la selección alemana en los mundiales de 2018 y 2022. En la vida real, Bierhoff es el modelo de un hombre de negocios exitoso, elegante y inteligente. Siempre mantiene una imagen pulida, habla concisamente y tiene una visión a largo plazo. Su precisión en los cálculos desde el área de penaltis le ayudó a convertirse en un administrador astuto. Hoy, Oliver Bierhoff se dedica a la consultoría y los negocios deportivos en Estados Unidos y Alemania, y sigue siendo una figura influyente en el fútbol mundial. Andreas Müller. Posición: centrocampista ofensivo. Andreas Müller, Andy, era la personificación de la arrogancia y el talento natural. En la Eurocopa 96, con 28 años, Müller dirigía las jugadas de ataque cuando Hessler estaba muy marcado. Su momento más memorable fue el penalti decisivo contra Inglaterra en semifinales y la celebración de sacar el pecho, llena de altivez en pleno Wembley. Una imagen que provocó el odio de los ingleses, pero el regocijo de los alemanes. Aunque estuvo suspendido para la final, la contribución de Müller al juego general fue irreemplazable.
La carrera de Müller siempre estuvo marcada por la polémica, desde su traspaso al Schalke 4, su eterno rival, hasta sus incidentes con las planchas. Sin embargo, tras retirarse, se esforzó por cambiar su imagen. Participó como entrenador, habiendo sido asistente de la selección húngara, dirigió la cantera del Frankfurt y trabajó como director del Centro de Entrenamiento Juvenil. Müller quería usar su experiencia para enseñar a los jóvenes jugadores no solo técnica, sino también a comportarse bajo presión pública. La vida personal de Müller se volvió mucho más tranquila en comparación con su juventud alocada. Se centró en su familia y su trabajo profesional, y rara vez apareció en los medios con declaraciones impactantes. La arrogancia del pasado dio paso a la madurez de un hombre experimentado. Hoy, Andreas Müller sigue vinculado al fútbol alemán en un puesto de dirección técnica, un elemento clave en la formación de jóvenes talentos del Eintracht Frankfurt. Thomas Hessler. Posición: centrocampista. Thomas Hessler, el bajito apodado Ick, era el alma de la selección alemana. Con solo 1,66 metros de altura, en la Eurocopa 96, Hessler era un gigante de la técnica. Regats donde el balón parecía pegado a sus pies, pases que destrozaban las defensas y su habilidad para los tiros libres eran armas potentes. En un torneo donde Alemania jugó con pragmatismo, Hessler fue el toque suave y artístico, marcando el ritmo y creando sin descanso. Sin embargo, la vida después del fútbol para este campeón mundial y europeo se topó con muchos obstáculos. Hessler cayó en una crisis financiera. Su matrimonio se rompió y tuvo dificultades para encontrar un puesto como entrenador de élite. En un momento dado, los aficionados se desgarraron al verlo participar en programas de telerrealidad como Jungle King para ganarse la vida. Aceptó entrenar a equipos de ligas menores, equipos amateurs en Berlín, incluso en la sexta o séptima división. Pero fue en las dificultades donde brilló la pasión de Hessler por el fútbol. No le importaba la fama, dispuesto a pisar campos embarrados para enseñar a jugadores aficionados. Encontraba una simple alegría en transmitir el oficio. Las dificultades de Ick en la vida real hacen que la gente ame y simpatice aún más con un genio. Hoy, Thomas Hessler sigue trabajando diligentemente como entrenador de un pequeño equipo en Berlín, viviendo una vida sencilla pero plena con su pasión por el balón. Jürgen Kohler. Posición: defensa central. Jürgen Kohler, el dios del fútbol, Fußball God, en el corazón de la afición del Dortmund. Llegó a la Euro 96 como el portero titular, pero la tragedia lo golpeó en el partido inaugural. Sufrió una grave lesión a los 14 minutos y tuvo que despedirse del torneo. Aunque no pudo jugar, Kohler no abandonó el equipo. Se quedó, convirtiéndose en asistente no oficial, un líder espiritual que motivaba a sus compañeros desde la banda. El espíritu de Kohler fue el pegamento que mantuvo unida a la irregular selección alemana ese año. Tras el torneo, Kohler regresó con fuerza y ganó la Liga de Campeones de 1997 con el Dortmund. Tras retirarse, probó suerte como entrenador, pero no tuvo mucho éxito. El problema más grave que sufrió fue un problema cardiovascular, que lo obligó a suspender su trabajo para recibir tratamiento. Pero con la valentía de un defensa de acero que una vez le metió un gol a Van Basten en el bolsillo, Kohler superó la enfermedad. En la vida real, Kohler es una persona amable, completamente diferente a su aspecto rudo en el campo. Participa activamente en actividades benéficas, especialmente en fundaciones que apoyan a niños con enfermedades cardíacas. Vive con humildad, apreciando la familia y los valores tradicionales. Hoy en día, Jürgen Kohler trabaja en la formación de jóvenes y aparece frecuentemente como embajador de la marca, siendo uno de los referentes más respetados del fútbol alemán. Christian Ziege. Posición: lateral izquierdo, barra centrocampista izquierdo. Christian Ziege en la Euro 96 fue un tornado por la banda izquierda. A sus 24 años, era un jugador integral tanto en ataque como en defensa, y fue él quien abrió el marcador en el partido contra la República Checa en la fase de grupos. Su cabello y su rostro anguloso le dieron una personalidad fuerte. Fue uno de los mejores laterales del torneo, aportando soluciones efectivas por las bandas cuando el centro estaba bloqueado. La carrera de Ziege abarcó posteriormente grandes clubes como el Milan, el Liverpool y el Tottenham. Sin embargo, una grave lesión en el muslo mientras jugaba para el Tottenham en 2002 casi le provocó la amputación de la pierna. Ziege atravesó momentos de vida o muerte para conservar su pierna, pero su carrera en la máxima categoría se desvaneció a partir de entonces. Tras retirarse, se dedicó a entrenar.
La tragedia golpeó a Ziege de nuevo en 2017, cuando su amada esposa Pia falleció tras una larga enfermedad. El dolor de perder a su compañera de vida lo sumió en un profundo desmoronamiento. Se retiró del fútbol por un tiempo para cuidar de su familia. La determinación de un jugador que una vez enfrentó el riesgo de discapacidad lo ayudó a convertirse con resiliencia en un pilar para sus hijos. Hoy, Christian Ziege ha regresado al fútbol como entrenador en Austria y Alemania, con el sentimiento de un hombre que ha sufrido demasiadas pérdidas, pero que aún se mantiene firme. Stefan Reuter. Posición: lateral derecho / centrocampista derecho. Stefan Reuter, apodado Turbo por su velocidad vertiginosa, era el hombre que defendía la banda derecha de la selección alemana. A sus 29 años, Reuter aportaba estabilidad y experiencia. Atacaba y defendía con ritmo, siendo un eslabón clave en el sistema defensivo de contraataque. Su resistencia ayudó a Alemania a mantener una postura sólida contra rivales fuertes. Es uno de los pocos jugadores que ganó tanto el Mundial de 1990 como la Eurocopa de 1996. Tras retirarse con la camiseta del Dortmund, Reuter demostró no solo su rapidez en el campo, sino también su agudeza en los negocios. Se convirtió en uno de los ejecutivos futbolísticos más exitosos de Alemania. Como director deportivo del FC Augsburg durante más de una década, Reuter convirtió a un pequeño equipo en un referente en la Bundesliga con un presupuesto limitado. La vida de Reuter es un modelo de éxito y estabilidad. Rara vez habla de sí mismo, siempre dejando que los resultados hablen por sí mismos. Es un hombre estratégico y con visión de futuro. Hoy, Stefan Reuter ha asumido un puesto de asesor senior tras dejar el Augsburgo, disfrutando de los frutos de una ilustre carrera tanto dentro como fuera del campo. Marcus Babbel. Posición: defensa. Marcus Babbel, en la Euro 96, fue la joven roca de la defensa. A sus 23 años, jugó con madurez, un digno sustituto de los veteranos lesionados. Babbel jugó toda la final, dominando a la punta de lanza checa. Representó a la talentosa nueva generación del fútbol alemán. La carrera de Babbel floreció posteriormente con el Liverpool, donde consiguió el histórico triplete. Pero entonces, la tragedia lo golpeó. Contrajo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad rara que paraliza el sistema nervioso. De ser un atleta de élite, Babbel tuvo que permanecer en silla de ruedas, incapaz de moverse, con el riesgo de sufrir una discapacidad permanente. El camino para superar la terrible enfermedad y volver a los terrenos de juego y ganar la Bundesliga con el Stuttgart es un cuento de hadas de extraordinaria fuerza de voluntad. En la vida real, Babbel es un fanático del heavy metal, tatuado y con una personalidad fuerte. Vive con libertad, con franqueza, y no le teme a la confrontación. La experiencia cercana a la muerte y la discapacidad le hicieron apreciar la vida más que nunca. Hoy, Marcus Babbel es entrenador y comentarista de televisión y usa su propia historia de superación para inspirar a millones. Thomas Helmer. Posición: defensa central / liberino. Thomas Helmer era el gran especialista. Cuando Kohler se lesionaba y Sammer sufría dolores, Helmer siempre era el elegido para cubrir las posiciones más críticas. A sus 31 años, su versatilidad y experiencia eran invaluables. En la final, fue él quien salvó un gol certero y contribuyó enormemente a la solidez de la defensa alemana. Helmer era un héroe silencioso, siempre cumpliendo la tarea sin importar la posición. Tras retirarse, Helmer dio un giro espectacular. En lugar de ser entrenador, se convirtió en periodista y en un famoso presentador de televisión. Es un rostro familiar del programa Doppelpass, el programa de entrevistas de fútbol más popular de Alemania. Su inteligencia, su fluidez y sus conocimientos profesionales le ayudaron a triunfar en su nuevo puesto. La vida de Helmer es muy dinámica. Participa en numerosas actividades sociales y es embajador de organizaciones benéficas para niños. Demostró que los futbolistas también pueden convertirse en excelentes figuras mediáticas. Hoy en día, Thomas Helmer sigue siendo un presentador muy solicitado, una voz influyente en la prensa deportiva alemana. Mehmet Scholl. Posición: centrocampista ofensivo. Mehmet Scholl, el joven de ascendencia germano-turca, fue más que un simple futbolista a mediados de los 90. Fue un símbolo cultural y un ídolo adolescente. En una época en la que el fútbol alemán se asociaba a menudo con disciplina, potencia y eficiencia, Scholl representaba algo diferente: elegancia, espontaneidad y libertad emocional. Para muchos jóvenes aficionados, encarnaba una nueva Alemania.
diversa, creativa y sin miedo a expresar su individualidad. En la Eurocopa de 1996, Scholl no era titular garantizado. Las lesiones persistentes limitaron sus minutos y le impidieron establecer el ritmo durante todo el torneo. Sin embargo, cuando más importaba, allí estaba. Scholl participó en la final, aportando toques sutiles, movimientos inteligentes y serenidad técnica en un ambiente de alta presión. No era el jugador más imponente ni el más fuerte físicamente, pero aportó algo excepcional a un colectivo de músculos: imaginación. En un equipo construido sobre la estructura y el rigor táctico, Scholl fue la chispa de la improvisación, la suave pincelada sobre un lienzo de acero. Más allá del torneo, la carrera de Scholl en el Bayern de Múnich lo elevó a la categoría de leyenda. Ganó 8 títulos de la Bundesliga, múltiples copas nacionales y la UEFA Champions League, convirtiéndose en uno de los centrocampistas con mayor talento técnico en la historia del club. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por la fragilidad. Las repetidas lesiones le valieron el irónico apodo de "el paciente inglés", ya que su cuerpo a menudo no lograba mantener el ritmo de su talento. Aún así, cuando estaba en forma, Scholl jugaba con un ritmo natural que pocos jugadores alemanes podían imitar. Fuera del campo, Mehmet Scholl siempre ha sido un rebelde entrañable. Rechazó abiertamente los clichés del fútbol, abrazó la música indie rock e incluso fundó su propio sello discográfico. Como comentarista televisivo, se hizo conocido por sus opiniones brutalmente honestas, a veces impactantes, llegando en una ocasión a tachar a una generación de jóvenes jugadores de niños mimados. Nunca buscó la aprobación, ni adaptó su personalidad a las expectativas. Scholl finalmente rechazó numerosas ofertas de entrenador de alto perfil. Priorizando la libertad personal sobre la ambición profesional, optó por una vida sin estructuras rígidas, siguiendo sus instintos artísticos. Hoy, Mehmet Scholl vive mayormente alejado del foco mediático, persiguiendo discretamente sus pasiones creativas. Sin embargo, en la memoria colectiva del fútbol alemán, sigue siendo inolvidable, el chico malo más querido, un recordatorio de que el arte puede existir incluso en las culturas futbolísticas más disciplinadas.